El libro de los jueces es uno de los libros más, yo considero uno de los libros más tristes en la Biblia, ¿no? Uno de los libros más difíciles, porque es el libro que nos muestra la decadencia espiritual y moral del pueblo de Israel. Es el libro que nos muestra cómo estaba el pecado en Israel. Dice varias veces, alrededor de 4 veces o 5 veces, el libro dice que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que quería, ¿no? Lo que bien le parecía. Y eso de que no había rey en Israel era una mentira, porque Dios era el rey de Israel. Pero ellos no consideraban a Dios como su rey y entonces hacían lo que querían. Y el hacer lo que queremos siempre va a traer problemas. El hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere siempre va a traer circunstancias difíciles a nuestras vidas. ¿Verdad que sí, hermano? Y dice Jueces capítulo 20, el versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: digan cómo fue esta maldad. Y entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí, todos ustedes son hijos de Israel, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá a ninguno de nosotros a su casa. Wow. Escúchame, la historia es terrible, ¿verdad? Los que han leído Jueces capítulo 18, 19, la historia es terrible. Es un hombre levita que va en viaje con su esposa y llega a un pueblo de la tribu de Benjamín, un pueblo, una ciudad llamada Gaba, y allí los gabaonitas, que eran una especie de sodomitas, pero escúchame, pero eran israelitas. Conocían la ley y conocían a Jehová. Y ellos se dejaron envolver por los pecados de Canaán y por la situación que había en Canaán. Y ellos le piden al hombre que había hospedado a este levita junto con su concubina, le piden que lo saquen la noche para, disculpa lo que voy a decir, pero es lo que dice la Biblia, para tener relaciones sexuales con el hombre. El hombre anciano les dice: no, él es mi huésped, ¿verdad? Y no puedo permitir esta maldad. Y hace otra cosa igual de mala. Dice: tengo a mi hija y tengo a la concubina de este hombre, las voy a sacar para que ustedes hagan con ella lo que quieran. ¿Por qué la Biblia cuenta este tipo de cosas, hermano? ¿Por qué encontramos este tipo de historias en la Biblia? Porque el Espíritu Santo no rehúye hablarnos acerca de cómo es el corazón humano. El Espíritu Santo no rehúye hablarnos acerca de la maldad del hombre y de la mujer, ¿verdad? Entonces, dice que cuando este hombre está hablando con ellos, el levita no espera que Dios haga un milagro como en el caso de los ángeles con Lot, ¿te acuerdas? Sino que el levita avienta a la esposa, la saca y cierra la puerta. Bien valiente, ¿no? Y entonces estos hombres malvados abusan de esta mujer toda la noche, de tal manera que esta mujer regresa a la casa del hombre que les había hospedado únicamente para morir.
Y el levita había pasado toda la noche dormido. Nunca se preocupó, nunca dice la Biblia y el hombre no durmió en toda la noche por estar. No, él se acostó, se durmió y al otro día se levantó y sacó sus maletas, las subió a su asno, vio a su mujer o a su concubina tirada allí en el piso, le dijo, levántate, vámonos. La mujer no le contestó. La mujer estaba, bueno, la Biblia nunca dice que estaba muerta, aunque probablemente estaba muerta. Pero este hombre la toma, la sube a su burro y se van. Y cuando llega a su casa, este hombre hace algo inconcebible, algo increíble. Y la corta en pedazos y manda 12 pedazos a las tribus de Israel y les dice, esto han hecho con nosotros, juzguen ustedes si esto es correcto. Y entonces dice, hermano, que las 11 tribus de Israel, excepto la tribu de Benjamín, 11 tribus de Israel van en contra de la tribu de Benjamín, van en contra de los de la ciudad de Gaba y llegan allí y les hablan a los benjamitas y les dicen, saquen a estos hombres que han hecho esta maldad, porque vamos a aplicar la justicia. Saquen a estos hombres de este pueblo, hombres entre comillas, ¿verdad? Saquen a estos hombres y los vamos a enjuiciar. Y entonces los de Benjamín, los benjamitas dicen, no los vamos a sacar, más bien los vamos a defender. Y entonces se inicia, hermano, una guerra civil en Israel. Este pasaje es una historia terrible, con una prueba muy extraña. Y entonces cuando las 11 tribus de Israel ven esto y cuando las 11 tribus de Israel ven que los benjamitas están dispuestos a ir a la guerra y pelear en contra de las otras 11 tribus por causa de estos hombres malvados, ellos dicen, bueno, pues entonces vamos a luchar en contra de Benjamín para erradicar de Israel el pecado. Porque la tribu de Benjamín era como un miembro gangrenado, el cual debía ser amputado. No estaban, escúchame lo que voy a decir, hermano, porque fíjate en el hilo de mi historia, porque es muy interesante, ¿no? No estaban haciendo las cosas en egoísmo, no estaban haciendo las cosas orgullosamente, únicamente estaban buscando la reivindicación del honor de Dios y la reivindicación de Israel como un pueblo santo y separado para el Señor. Estaban peleando una causa justa. Y entonces en el versículo 18, Jueces capítulo 20, verso 18, dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, subieron al templo, que estaba en ese momento, no estaba en Jerusalén, estaba en una ciudad llamada Mizpa. Y entonces vinieron a Mizpa, donde estaba el arca del testimonio y donde estaba el tabernáculo que Moisés había levantado, y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, eso es importante, Jehová respondió y dijo, Judá será el primero en subir a la batalla. Déjame decirte algo, volteame a ver, no estaban haciendo las cosas mal, no estaban haciendo las cosas a su manera. Lo primero que hacen correctamente es preguntarle al Señor, consultar a Dios. Señor, ¿verdaderamente haremos guerra en contra de nuestros propios hermanos, la tribu de Benjamín? Y si es así, Señor, ¿quién subirá a la batalla? Y Dios le responde y dice, sí, van a hacer guerra. Y Judá es el que va a ir en primer lugar. Reciben confirmación de Dios en lo que estaban planeando hacer. Y entonces dice versículo 19, y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron batalla contra ellos junto a Gaba. Y saliendo entonces los de Gaba, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día a 22,000 hombres de los hijos de Israel. Wow. El fin de esta historia, hermano, debería ser allí y debería decir algo así como: salieron a la batalla y se hizo gran justicia y los de Gaba fueron derrotados e Israel salió victorioso. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo que debería decir.
Dios les confirmó para ir a la guerra y pelearon y salieron victoriosos. Debería ser una historia como la de Ana, que oró por un hijo y a los 9 meses tuvo un hijo. Y llegó con el sacerdote Elí y le dijo, por este niño oraba y Dios me lo concedió. Esas son historias bonitas, ¿verdad que sí, hermano? Esas son las historias que nos gusta escuchar. Esas son las historias que nos llenan de fe. Pero no historias como estas. Oran a Dios, le preguntan al Señor, Señor, iremos a la guerra, ¿quién irá primero? Y Dios dice, sí, van a ir a la guerra y el que va primero va a Judá. Y salen a la guerra y ese día son derrotados. Y 22,000 hombres de los hijos de Israel mueren en la batalla. Y los gabaonitas y los de Benjamín dicen, ¡ah, victoria! Shh, escuche, hermano. Jueces capítulo 20, versículo 22, dice, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque, escuche el verso 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová toda la noche. Escúchame, voltéame a ver tantito. ¿Se vale llorar cuando has tenido una derrota? Cuando todo está bien, cuando tú le preguntaste a Dios, cuando Dios te dijo que sí, cuando estabas teniendo una vida de oración, cuando estabas teniendo una búsqueda de Dios en tu vida, cuando no faltabas a la iglesia y de repente sales derrotado. Estoy haciendo las cosas correctas, hermano, no estoy en pecado, no tengo nada que esconder. Estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia como nunca, estoy orando como nunca, hasta empecé a diezmar hace 3 meses. Estoy buscando a Dios, estoy rindiendo mi vida cada día al Señor y salí a la batalla y hice tal cosa que Dios me dijo que hiciera y me derrotaron. Y cuando suceden ese tipo de cosas, hermano, déjame decirte algo, se vale venir a la casa de Dios y llorar. Y dice versículo 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, Señor, ¿no nos habremos equivocado? ¿No habrá sido que realmente no escuchamos tu voz? ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Escucha, esto es inaudito. Y Jehová responde y dice, suban contra ellos. Déjame decirte algo, hermano. No se desanimaron, se reanimaron. Vuelven a hacer las cosas correctas. Primero se humillan delante de Dios, vuelven a orar, lloran delante de su presencia y le vuelven a preguntar a Dios para estar 100% seguros. Y Dios les vuelve a contestar afirmativamente y Él los vuelve a mandar a la batalla. Y entonces dice Jueces capítulo 20, ve conmigo versículo 24, dice, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros, aparte de los 20 y tantos que ya habían derrotado al día anterior, 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. No puede ser, no puede ser. Son derrotados por segunda vez. Ahora matan a 18,000. Estamos haciendo las cosas correctas, hermano. Como nunca estamos siendo cristianos en la casa, como nunca estamos buscando a Dios. ¿Por qué entonces nos cayó esta enfermedad? ¿Por qué entonces vino esto a nuestras vidas? Nos fuimos a vivir a Querétaro, nos fuimos a vivir a Monterrey con la dirección de Dios. Dios nos dijo, vayan. El pastor nos dijo, amén, hermanos, esto es de Dios. Las personas que oraban por nosotros nos dijeron, sí, amén, sentimos confirmación y nos fuimos a Monterrey, hermano, y nos ha ido como en feria. Y si en Morelia estábamos mal, en Monterrey empezamos a estar peor.
Escucha, hermano, dice Jueces capítulo 20, versículo 26. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y hicieron 5 cosas importantes. Escucha, dice, número 1, vinieron a la casa de Dios. Primer cosa. Déjame decirte algo, cuando hay derrotas espirituales, lo primero que necesitamos es venir a la casa del Señor. Porque lo primero que el diablo pone en tu corazón y en tu mente cuando hay derrotas espirituales es: ya no vayas, no tiene caso, no sirve de nada, ve nada más. Tú le estabas echando ganas, tú estabas orando como nunca, tú estabas buscando a Dios, tú estabas leyendo la Biblia, tú estabas siendo fiel, hasta te apuntaste para el grupo de alabanza, hasta te apuntaste para darle clase a los niños, hasta te anotaste para ser servidor. Y mira cómo Dios te paga, mira lo que Dios hace, tantos años de fidelidad, tantos años de servicio, tantos años de conocerle, tantos años de buscarle. Cuando vendiste aquel terreno, diste el diezmo y mira cómo Dios te paga. Mira lo que Dios deja de hacer o no hace en tu vida. Ya no vayas a la iglesia, no tiene caso, no sirve de nada. Y escúchame, a veces tú y yo insensatamente oímos más la voz del diablo que la voz del Espíritu Santo. Esta gente dijo: no. Aquí hay algo mal, aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. Pero no nos vamos a dejar vencer por la derrota, no nos vamos a dejar vencer por la prueba. Vamos a subir, primero vamos a subir a la casa de Dios, número 1. Número 2, lloraron. Número 3, se sentaron allí en presencia de Jehová. No nos vamos de aquí hasta que el Señor no nos conteste. No nos vamos de aquí hasta que Dios no nos diga qué está pasando. Número 4, y ayunaron aquel día hasta la noche. Para eso se necesita ayunar, hermano. Cuando hay una prueba extraña, y el título de la predicación esta mañana que yo le puse a esta predicación es: perseverando en la prueba extraña. Porque no estoy en pecado, no estoy en maldad, le estoy echando ganas, soy buen cristiano, creo, y estoy teniendo pruebas increíbles. Y no entiendo la prueba, no entiendo de qué se trata. Y entonces dijeron: Señor, necesitamos ayunar. Y número 5 dice: y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron otra vez. Tercera vez le preguntan al Señor, porque dice: porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, le preguntan al Señor por tercera vez: ¿volveremos aún a salir en contra de los de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová por tercera vez les vuelve a responder y les dice: suban, porque mañana yo los entregaré. Escúchame, hermano, a diferencia de las 2 anteriores, esta tercera vez Dios les dice: mañana los voy a entregar. Pero 3 veces les dijo: suban, vayan, peleen, ¿no? Es la tercera batalla. Y entonces dice allí en el verso 35 que salieron. No lo vamos a leer, no lo leas, pero en el verso 35 dice que en esta tercera batalla salen vencedores. Por fin salen vencedores, y dice en el verso 35 que fue Jehová quien derrotó a Benjamín delante de Israel. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿por qué Dios les permitió el camino del sufrimiento? ¿Por qué Dios les permitió caer en derrota, 2 derrotas antes de saborear la victoria? ¿Por qué si estaban haciendo las cosas bien? ¿Por qué si estaban pidiendo dirección de Dios? ¿Por qué si estaban buscando la voluntad del Señor? ¿Por qué si no estaban haciendo las cosas en sus fuerzas? ¿Por qué si no estaban haciendo las cosas en su orgullo o en su egoísmo? Y yo te voy a pedir que vayas conmigo. Busca por favor Primera de Pedro capítulo 4. Ve conmigo ahí. A lo mejor esto es un poquito la respuesta a lo que estamos hablando esta mañana, pero
Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 12 y 13. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. Porque escúchame, voltéame a ver tantito, a veces hay pruebas extrañas en nuestra vida. Pregunto, ¿qué hice yo para merecer esta enfermedad? Y escúchame, a lo mejor no hiciste nada. A lo mejor las cosas que estabas haciendo eran las cosas correctas, espiritualmente, físicamente, y de repente te enfermaste. Y estabas haciendo las cosas correctas económicamente y de repente caíste en un hoyo económico del cual no has podido salir. Pero dices, pero hermano, no estábamos gastando de más, no estábamos malgastando el dinero, estábamos siendo buenos administradores. Y de pronto, de la nada, surgió un problema y ahora nos encontramos en el hoyo del hoyo, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba como si alguna cosa extraña les aconteciera. Versículo 13 dice, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Fíjate, el fuego de prueba como una cosa extraña para el pueblo de Israel es difícil entenderlo porque yo noto varias características en la historia que leímos en el libro de los jueces. Había unidad en el pueblo. No tenían pecados ocultos como en el caso, por ejemplo, de Acán, ¿no? Que van a Jericó, conquistan Jericó y luego Acán toma un lingote de oro, un manto babilónico y luego van y pelean contra Jaí y pierden y regresan confundidos Josué con el pueblo y le dicen, Señor, ¿por qué? Y Dios les dice, porque hay pecado entre ustedes, hay pecado en el pueblo. Acán tomó las cosas que no debía tomar y por eso perdieron. En este caso no había pecados ocultos, estaban luchando en contra del pecado y por una causa justa. Fíjate, número 4, no lo estaban haciendo a su manera, sino consultando a Dios. Número 5, tenían la aprobación y la confirmación del Señor. Número 6, podríamos decir que estaban en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí o no, hermano? Y sin embargo, perdieron. ¡Qué prueba tan extraña! Entrar a una prueba, hermano. Entrar a un desierto en nuestras vidas, cuando nosotros sabemos que hicimos mal las cosas, pues eso no debería extrañarnos, ¿verdad? Hermano, yo gastaba más de lo que tenía y ahora estoy en un bache económico. Bueno, yo me lo busqué, ¿no? Me dijeron que ya no tomara tanta Coca-Cola y tanta comida chatarra y yo no hice caso y ahora estoy enfermo. Bueno, yo me lo busqué. Anduve ahí coqueteando con Margarita, la secretaria, y hasta que caí, hermano, y ahora mi esposa ya me dejó, mis hijos se fueron. Bueno, yo me lo busqué. Pero lo difícil es cuando haciendo las cosas correctamente somos derrotados. Y dice Pedro, no te sorprendas por las pruebas extrañas o raras que vienen a tu vida, porque a veces hay pruebas, hermano, aun cuando la persona no está en pecado, cuando la persona está haciendo las cosas correctamente y están en la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios hace que no logramos entender. Por ejemplo, si no existiera el capítulo 1 del libro de Job, si ese capítulo estuviera borrado de tu Biblia, nos haríamos cruces, hermano, y no podríamos explicar el porqué de la prueba tan fuerte y tan difícil para un hombre realmente justo. No santo 100%, pero justo. Pero si no existiera el capítulo 1 donde te explica que Dios habló con el diablo y el diablo le dijo, sí, pues cómo no te va. Dios le dice, ya viste a mi siervo Job, cómo me honra, cómo me canta, cómo va todos los domingos feliz a la iglesia, cómo levanta sus manos, cómo diezma, cómo adora, cómo alaba, cómo lee la Biblia. Y el diablo le dice, sí, pues porque le has dado todo. Tiene un ranchote, tiene hijos, tiene dinero, tiene vacas, tiene camellos, tiene asnos. Se va de vacaciones a Europa. ¿No? Tiene un montón de dinero en el banco. ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo? Así hasta yo te alabo, Dios.
Y el Señor le dice, toca su ganado, toca a sus hijos, toca lo que tiene. Eso está en el capítulo 1, hermano. Y entonces el diablo va, mata a los hijos, le roban todo su ganado. En un solo día se mueren los hijos, en un solo día se queda pobre. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a morir. Dios dio, Dios quitó, el nombre del Señor sea bendito. Y el diablo regresa con Dios enojado y le dice a Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Le quitaste su ganado, le quitaste sus pertenencias, le quitaste sus hijos. En un solo día le vino ¿cómo se dice esto? La desgracia, ¿no? Y me sigue alabando y me sigue adorando y volvió a ir a la iglesia y volvió a levantar sus manos. Y dice, sí, Señor, pero porque no le has quitado la salud, quítale la salud, porque que te quiten el dinero, que te quiten a los hijos, que te quiten lo que quieran, pero la salud es valiosa, la salud es importante. Quítale la salud y vas a ver cómo deja de levantar sus manos, quítale la salud y vas a ver cómo deja de ir a la congregación. Y Dios le dice al diablo, quítale la salud, entonces te doy permiso de quitarle la salud, pero no le quites la vida. Y dice que le salió una llaga a Job en todo su cuerpo, que tomaba un ladrillo y se rascaba. Y la esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad y adoras a Dios? Maldícelo y muérete. Y le dice Job, como una mujer insensata has hablado. ¿Qué? Le pregunta Job a la mujer, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo? Escúchame, pero si ese capítulo no existiera y tú nada más leyeras que a Job le pasaron las cosas malas y al final se quedó sin salud y siguió adorando a Dios, tú dirías, ¿pero por qué? Porque hay cosas, hermano, hay pruebas que vienen a nuestra vida, hay situaciones que vienen a nuestra vida que no podemos entender. Pero Romanos, ve conmigo ahí por favor, capítulo 9, versículo 20. Yo sé que estoy sacando este texto de contexto, pero escucha lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Sabes algo, hermano? Al final de cuentas, ¿cómo le podemos decir al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué está pasando? Porque al final de cuentas, Él es el alfarero, hermano, y yo solamente soy un vaso de barro. Yo no puedo entender por qué le pasó lo que le pasó a José, ¿no? Que tenía visiones, que tenía sueños de Dios, porque amaba a Dios. Y un buen día sus hermanos lo venden y un buen día sus hermanos lo meten a un pozo y lo venden a unos madianitas y los madianitas se lo llevan y lo venden en Egipto y allí lo compra Potifar y ahí la esposa lo acusa de algo que él realmente no hizo y de ahí lo mandan a la cárcel desde los 18 hasta los 30 años, hermano, escúchame, viviendo una vida de martirio y de infierno, pero José fiel a Dios sabiendo que el Señor tenía control de todas las cosas. Y nunca ves a José diciéndole al Señor, bueno, al menos la Biblia no lo declara, ¿verdad? Nunca ves a José diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿A qué estás jugando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por qué te ensañas así conmigo? Yo he conocido, Mireya y yo hemos conocido misioneros, hermano, que van de misioneros a España y ni un alma consiguen que se convierta, ¿no? Un alma después de 10 años. Y tú dices, entonces no era la voluntad de Dios. Lo que pasa con estos hombres es que a lo mejor andan en pecado y por eso no pueden convertir a nadie. Pero escúchame, no, de ninguna manera. Dieron todo su esfuerzo, dieron todo su empeño, Dios les confirmó, Dios les habló, les dijo, sí, España es el lugar, sí, España, las puertas están abiertas para que vayas a los marroquíes, para que vayas a los musulmanes. Y después de 10 años regresan y dicen, hermano, hemos conseguido una alma. Hermano, hemos conseguido a una persona que la tenemos amarradas al cristianismo con pincitas, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué quiere enseñar el Señor? ¿De qué se trata? ¿Qué está jugando? Mi cuñado hace algunos años
atrás se enfermó. Y yo puedo dar testimonio, hermano, de que mi cuñado es una persona que ama a Dios. Es mi cuñado y es el hermano de Mireya, y Mireya y yo, y más Mireya que yo, podemos dar testimonio. Le ayuda a mi suegro en la iglesia, es pastor, dirige la alabanza, y es una persona, es una de las personas que yo conozco sensibles a Dios. Es una persona que yo conozco que busca a Dios, y se enfermó. No dormía toda la noche en vela, toda la mañana en vela. Empezó a adelgazar, empezó a tener problemas, ¿cómo se dice esto? Un diagnóstico médico muy extraño, muy raro. Los médicos no sabían lo que tenía, blanco, pálido, y no recuerdo más cuáles eran. A lo mejor Mireya me puede sacar de dudas, ¿no? Ve y pregúntale, oiga, hermana, ¿qué síntomas tenía su hermano, verdad? Pero tenía unos síntomas ahí extraños, y los médicos no le daban. Y mis suegros, en su desesperación por su hijo, lo llevaron con 1000 doctores, y entre esos doctores había algunos, escúchame, que le decían, bueno, pues tú dices que eres pastor y que llevas una vida correcta, pero a lo mejor lo que tienes es SIDA. A lo mejor lo que tienes es una vida doble, ¿no? O sea, ya dime en serio, de veras, aquí no están tus papás, los saqué y estamos tú y yo solos. Dime en serio, ¿verdad? ¿En dónde te andas metiendo? Y mi cuñado se molestaba, decían, no, yo no tengo una vida sexual promiscua, yo no tengo SIDA. Otros le decían, es cáncer, te vas a morir. No sabemos dónde está el cáncer, pero seguro tienes cáncer y te vas a morir. Y mi cuñado cada vez iba peor, 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 peor. Cada vez era más difícil su enfermedad. Y entonces mi cuñado cada vez iba deteriorando hasta que fueron a dar con un doctor, ¿verdad? Que le dijo, yo sé lo que tú tienes. Yo sé lo que tú tienes. Hizo estudios, hizo análisis, y resultó, hermano, que aquí en la frente tenemos que es una glándula que se llama la pituitaria, ¿verdad? Y lo que le explicó en pocas palabras este doctor a mi cuñado fue, mira, la pituitaria, esto que está aquí, imagínate que es un director de orquesta que dirige a todo tu cuerpo, ¿no? Dirige los violines, dirige los chelos, dirige las trompetas, dirige al percusionista, y ese director que tú tienes ahí se bajó y se fue. Y entonces ahora toda la orquesta de tu cuerpo toca lo que se le pega la gana. Los oboes tocan cuando no quieren, no deben tocar. Los violines no tocan cuando deben tocar, y tu orquesta es un desastre. Entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un medicamento de por vida que te va a servir para suplir el director que se te fue. En pocas palabras le estaba diciendo esto, ¿verdad? El director que se te fue, que va a hacer que se reorganice toda tu orquesta. Y hermano, escúchame, empezó, gracias a Dios, dieron con este doctor, empezó a tomar la medicina, santo remedio. Se compuso. Pero Dios le permitió a mi suegro, a mi suegra, a mis cuñados, a Mireya, les permitió pasar por una prueba terrible, que tú dices, ¿por qué, Señor? Si fuera un pecador, si fuera un hombre no temeroso de Dios, si fuera una persona que no te ama, si fuera una persona que no te conoce, pero Dios te conoce, cada domingo está en el templo, cada domingo dirige, le echa ganas, ora, es obediente con sus padres, los honra, porque a mí me consta. ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no hay una sanidad? En esta semana encontré en internet, alguien me mandó el testimonio, y un pastor guatemalteco se llama Julio Melgar, que ha compuesto cantos. Él compuso el canto que dice, creo en ti, Señor, y lo que harás en mí, ¿no? Y este hombre, Julio Melgar, este pastor, hermano, tiene desde hace 2 años cáncer de páncreas. Es el cáncer más difícil, según me cuenta Dalton, ¿verdad? Es el cáncer más mortal, agresivo. Lleva 2 años, hermano. Y este hombre, tú lo ves el domingo en la tarde pasado, el lunes en la tarde,
hicieron una reunión en Guatemala, varios pastores, varios líderes de alabanza y adoración, entre ellos Marco Barrientos, estuvieron allí en la iglesia de uno de ellos, de uno de los pastores en Guatemala, y estuvieron cantando y adorando y orando por este hombre. Tú lo ves hace 3 años, era un hombre llenito, no gordito, pero llenito y con vida, ¿no? Y lo ves en el video del lunes, en la reunión que hicieron, y está totalmente chupado, delgado, sin fuerzas, ni siquiera para cantar. Pero con una entereza, hermano, y con una disposición para adorar a Dios, igual que mi cuñado, igual que José, igual que Job, que nunca levantó su mano para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio, porque déjame decirte algo, hermano, a veces no podemos entender los planes y los propósitos de Dios. A veces somos como los amigos de Job y se nos hace muy fácil juzgar y decimos, pues va a estar en pecado, ¿verdad? Pues sí, pues se lo buscó. Pues ¿cómo no se va a enfermar? Se alejó de Dios, ve nada, pues ¿cómo no le van a pasar cosas malas? ¿Cómo no le van a robar? Si ni que tan cristiano que fuera. Y juzgamos a la ligera y juzgamos en la carne y nos volvemos como los amigos, entre comillas, de Job. Pero escúchame, hermano, a veces debemos seguir el ejemplo de Israel en la historia que les conté. Necesitamos persistir en buscar a Dios a pesar de la derrota. Necesitamos persistir en seguir luchando y peleando. Necesitamos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Yo estaba viendo el testimonio de este hombre, Julio Melgar. Te recomiendo que lo veas en YouTube. Y él dice, allí cuando está hablando en esta reunión, dice, estas son palabras de él, dice, debemos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que ha hecho las promesas. Puede ser que yo no entiendo por qué estoy pasando la prueba por la que estoy pasando. Puede ser que la prueba por la que estoy pasando ha sido terriblemente difícil, pero una cosa sé, que yo me voy a mantener firme en la esperanza que he profesado en mis cantos de alabanza, en mis cantos de adoración, en mis tiempos con Dios. Amén, hermano. Porque nos toca confiar y nos toca levantarnos y nos toca mantenernos firmes en el Señor y continuar en la batalla, porque sabemos y estamos seguros que Dios es fiel. Salmo capítulo 40, versículos 1 al 3. Fíjate, David dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. David se encontraba en un pozo de desesperación. David se encontraba en el lodo cenagoso, pero dice, esperé pacientemente. Es decir, hermano, que la victoria y el alivio no llegaron rápidamente. Pero al final, al tiempo de Dios, el Señor fue quien lo sacó de ahí y cambió todas sus circunstancias. Pudiera ser que la lucha es difícil, hermano. Pudiera ser que la prueba es difícil, pero al final Dios es el que nos va a sacar de la prueba. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan, escucha lo que dice, padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, Él mismo los fortalezca, los afirme y los establezca. Después de padecer solo un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer y nos va a fortalecer. Una vez más, te digo, debemos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho las promesas.
No podemos celebrar la victoria, hermano, si antes no perdemos unas batallas. Podremos perder un par de batallas, pero no vamos a perder la guerra. Te voy a leer, por último, Primera de Pedro, y con esto termino, capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Para que, escucha, esta es la clave de todo el asunto, hermano. Para que sometida a prueba su fe. ¿Sabes qué es lo que Dios está probando en la prueba? Valga la redundancia, entendamos o no entendamos por qué vino, haya venido por culpa nuestra o haya venido sin nosotros meter las manos. ¿Sabes qué es lo que se está probando, hermano? Nuestra fe. Y dice Pedro ahí en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada su fe en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. En cada tribulación, hermano, sin importar por qué vino, lo que se prueba es tu fe. Y solamente conseguiremos la victoria si permanecemos firmes hasta el final. Israel sale a la batalla la primera vez preguntándole a Dios, consultando a Dios, son derrotados. Israel sale a la batalla la segunda vez consultando a Dios, llorando, preguntándole al Señor, son derrotados. Pero en la tercera vez se reunieron en el templo. Lloraron delante de la presencia de Dios. Preguntaron, Señor, ¿qué está pasando? No lo entendemos. Tú nos dirigiste, tú nos llevaste, tú nos dijiste que sí. Y hemos perdido ya 2 veces. Hemos perdido a un montón de hombres valiosos. Pero aquí estamos, Señor. Persistimos en preguntarte, ¿seguiremos saliendo a la batalla? ¿Seguiremos peleando? ¿Valdrá la pena seguir siendo cristiano? ¿Valdrá la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Valdrá la pena seguir leyendo la palabra? ¿Valdrá la pena seguir orando? ¿Valdrá la pena seguir esperando en ti y en tus promesas? Y Dios dice, claro que sí vale la pena. Porque yo soy fiel y yo me he propuesto hacer una obra en tu vida. Y la obra que me he propuesto hacer en tu vida la voy a llevar a cabo. Y has perdido algunas batallas y han servido de lección para tu vida, pero al final de cuentas la guerra de guerras la vas a ganar. Al final de cuentas vas a salir victorioso. Necesitamos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Este hombre Julio Melgar dice, lo que más me cuesta trabajo no es el dolor. El dolor llega a mi cuerpo y luego se va. Lo que más me cuesta trabajo es no poder levantar mi voz para adorar al Señor. Déjame decirte algo, hermano. No importa lo que venga a nuestras vidas y no importa lo que podamos pasar, vale la pena seguir y permanecer fieles. Y pudiera ser que tú dices esta mañana, hermano, yo realmente no estoy pasando por pruebas, no estoy pasando por problemas. Ahorita estamos en un tiempo excelente en nuestras vidas. Ahorita estamos en un tiempo de viento en popa. Ahorita todo va muy bien en todas las áreas. Pero escúchame, pero tú no sabes qué pueda venir mañana. No debemos vivir en temor, pero debemos vivir en el entendimiento. Que venga lo que venga, pudiera ser que toda mi vida es victoria tras victoria hasta que me muera. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Pero no importa lo que venga dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años. Yo voy a permanecer firme en la fe de lo que han profesado mis labios y mi corazón. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.